Siempre nos entregamos con Cristo, que eso es la misa, para salvar a las almas. Él es el Salvador y nosotros colaboramos. Hoy la Iglesia celebra una santa estupenda y yo felicito a esa familia, es una rama de los franciscanos, que es las Clarisas, las hermanas Clarisas. Hoy es Santa Clara y hoy hacemos memoria de ella. Santa Clara Virgen nació en Asís, era de la misma ciudad que San Francisco, en Italia, el año 1193. Vivió, es contemporánea de él. Siguió a San Francisco en su camino de pobreza evangélica, llevando en su ciudad natal una vida austera pero rica en obras de caridad y de piedad. Amante de Cristo pobre, no consintió ser apartada de esa vida de pobreza, ni siquiera en la más extrema indigencia y en la enfermedad. Pues muchas felicidades a las Clarisas, que el Señor les conceda muchos dones y muchas vocaciones. Santa Clara entrega su alma a Dios el año 1253. A ella nos encomendamos, porque lo que ella tiene como carisma, además de los pobres, es la adoración y la vida contemplativa ante el Santísimo. La veréis siempre con esa, en las pinturas, con una custodia en sus manos. El amor a Cristo en la custodia. A Él nos encomendamos para aprender a perdonar y para perdonar a los que, yo ahora me he dado cuenta, no he caído antes, a los invisibles que están sin perdonar. Hay multitud de personas que han sido abusadas, no solo en la Iglesia, sino en todas partes del mundo. Los que están en la Iglesia son el 0,2%. Y la mayoría de las personas de los que están abusando son familiares, según lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Así que, si conocéis personas que nadie les ha pedido perdón, que se encuentran en situaciones difíciles, ayudarles, acogerles, escucharles y pedir perdón si no han pedido perdón, pues los abusadores o las instituciones en donde están esos abusadores. No hay derecho a que no se acoja a una persona víctima. Son los primeros que hay que cuidar. A Santa Clara nos encomendamos para aprender a ser reparadores, o sea, almas reparadoras. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida la palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro en pleno día. Al atardecer abrí una brecha en el muro con las manos. Lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor, este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para vosotros,
Yo soy un signo para vosotros. Como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones del Señor. Con sus altosanos los irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. La liturgia nos enseña siempre, como hemos visto, estamos con el profeta Ezequiel.
Y lo que le dice el Señor es que haga un gesto. El gesto es irse a otro país, o sea, largarse de su tierra, ser repatriado, es decir, desaparecer, de manera que ese pueblo rebelde que no tiene ojos para ver y que no ven, y que tiene solo oídos para oír lo suyo y no oyen, ese pueblo rebelde reaccione, ser deportado. O sea, el Señor tiene que hacer algo para que yo me mueva. ¿Pero dónde estoy? ¿No basta con lo que me encuentro todos los días? Y entonces Él va contando todo lo que hizo. Y cuando se marcha, el profeta les dice: yo soy un signo para vosotros como yo he hecho. Así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. Era el signo para que supieran que como no eran dóciles, el Señor tenía que sacudirles un poco la conciencia con la vida, ¿no? Se habían olvidado de las acciones del Señor. El pasaje del Evangelio de hoy es clarísimo. Nos ofrece una enseñanza sobre el perdón que tenemos que aprender siempre. Hay que pedirle al Señor dos cosas. Primera, que aprenda a perdonar. No sabemos. Insisto. Por eso luego te encuentras con cosas tan llamativas de que hay personas que están en instituciones de la Iglesia que no piden perdón porque uno de sus hijos ha abusado de un joven o de un niño. ¿Pero cómo es posible? Pues esto se da. Sí, con todas las circunstancias, con todas las justificaciones, con todo lo que quieras. Jesucristo nunca hizo eso. Eso no es humano, ni es cristiano, ni lo tenemos que hacer nunca. El Señor nos ofrece una enseñanza sobre el perdón que no niega el mal sufrido, sino que reconoce que el ser humano, creado a imagen de Dios, siempre es más grande, la persona es más grande, la víctima es más grande, siempre, que el mal que se comete y que lo mal que queda la institución. San Pedro pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hagan? Eso es una parte, las ofensas que me hacen. La otra son las que yo hago. Y si las ha hecho tu hijo y eres padre y ese hijo ha cometido un abuso, el padre y la madre van a hablar con la persona y a pedirle al chico perdón. ¿Cómo es posible? Pues sigue dándose. Todo oculto, todo echar tierra, todo callar, todo no enfrentarse a la realidad. Los cristianos tenemos que hacer una cosa muy importante y es pedirle al Señor: dame un don, porque ese es un don, el don de perdonar, aprender a perdonar. Y además el don de reparar, porque hay muchas personas que están haciendo daño y yo tengo obligación de reparar. Ah, sí, claro, pero hombre, por mis pecados muy bien, pero ¿y por los demás? Claro que los tienes que reparar. ¿Eres cristiano o tú te has enterado que como Cristo tienes que dar la vida para que se salve todo el mundo y reparar por todos? Hombre, de los pecados de los demás, cada uno que aguante lo suyo. No, señor, no te has enterado. Si no reparas por los pecados de los demás, a tu manera o a lo que llegues, no vives en cristiano. Luego, cada uno cuando lleguen noticias, que sepa: a ver, por esto que ha salido, por esto que me ha llegado, por esto que me ha llegado a lo mejor por la familia, porque se dan en la familia, los abusos de poder, cuidado, que no solo de sexo, son de poder, de conciencia y de sexo, como nos ha dicho el Santo Padre. Cuando aparecen esas realidades, uno tiene que pensar: a reparar, ¿qué voy a hacer? San Pedro le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Tengo que perdonar en las ofensas que me hacen o en las que encuentro? ¿Hasta 7 veces? A Pedro le parece ya el máximo perdonar 7 veces a una misma persona. Y tal vez a nosotros nos parece ya mucho hacerlo 2 veces. Pero Jesús responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, sin condiciones, aunque sea un malvado. Tú debes perdonar siempre, nos lo ha dicho Jesús, hoy nos lo repita. Y lo confirma contando la parábola esa del Rey misericordioso y del siervo despiadado, en la que se muestra la incoherencia de aquel que primero ha sido perdonado y después se niega a perdonar. Examinemos un poquito porque somos así, somos de esa calaña y uno tiene que aprender.
El rey de la parábola, decía el Papa, es un hombre generoso que, preso de la compasión, perdona una deuda enorme, 10.000 talentos. Enorme a un siervo que lo suplica. Pero aquel mismo siervo, en cuanto encuentra a otro como él, que le debe 100 dinares, no denarios, sino dinares, que eran 100 céntimos, pues mucho menos, se comporta de un modo despiadado, mandándolo a la cárcel. El comportamiento incoherente de este siervo es también el nuestro. Decía el Papa, cuando negamos el perdón a nuestros hermanos. Mientras el rey de la parábola es la imagen de Dios que nos ama de un amor tan lleno de misericordia para acogernos y amarnos y perdonarnos continuamente, nosotros actuamos de otra manera. Bueno, pues aprendamos a perdonar siempre, de verdad y de corazón. Y de corazón. Porque nos justificamos muy fácilmente. Sí, nadie es perfecto. Siempre voy a encontrar en los demás problemas y debilidades. Cuesta mucho perdonar, claro, tengo que aprender. Tengo que pedir el don de perdonar y de reparar. Insisto, no solo por tus pecados, sino por los pecados de toda la humanidad. Esto es capital. Está en la esencia de ser cristiano. ¿Qué hizo Jesús? ¿Pagar por nuestros pecados? Pues eso es reparar. El Señor lo ha dicho, viene lo malo del interior del hombre, sí. Y nos dice, es verdad, si muchos problemas se solucionarían si antes de juzgar a una persona, pues examino mi interior y busco el problema dentro de mí, que es otro consejo que viene de San Agustín. Propósito, hacerlo siempre. Mira primero antes de juzgar a esa persona y antes de colocarle el San Benito, el cartel que diga este es un tal y aquella es una cual, ¿cómo estás tú? Por eso te pido perdón, le decimos al Señor, por las veces que no he sabido perdonar. Cuando tú no tienes límites a perdonarme a mí. Te pido que me ayudes a comprender la debilidad del hombre. Se lo decimos al Señor hoy. Dame un corazón grande, un corazón bondadoso, que nunca ofenda a nadie y que todos puedan recibir consuelo de Él, de mi corazón. Dame, Jesús, unos ojos misericordiosos que se compadezcan de las necesidades del prójimo y dame una lengua que siempre hable bien de los demás y de la que nunca salgan palabras duras. Dame la gracia de tener ese corazón tuyo, que nunca me canse de perdonar y que siempre esté dispuesto a sufrir por mis hermanos. Santa Clara nos animaba a aprenderlo contemplando a Cristo, entregado en la Eucaristía para regalarnos la salvación, el perdón divino. Y además el Santo Padre nos lo ha dicho, y termino con este pequeño comentario. Y bueno, y nosotros lo sabemos. La Iglesia que sabe que nos cuesta y que es un don, y hay que pedirlo. Como no lo pidas, a ti no se te agranda. Y se te van quedando, pues, agujeros y sí, rencores dentro. En la oración del Padre Nuestro, Jesús ha querido alojar la misma enseñanza de la parábola. Ha puesto en relación directa el perdón que pedimos a Dios con el perdón que debemos conceder a nuestros hermanos. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, el perdón de Dios es la señal de su desbordante amor por cada uno de nosotros. Es el amor que nos deja libres de alejarnos como el hijo pródigo, pero que espera cada día nuestro retorno. Es el amor audaz del pastor por la oveja perdida. Es la ternura que acoge a cada pecador que llama a su puerta. Es los brazos que hay que poner abiertos a cada víctima. El Padre Celestial, nuestro Padre, está lleno de amor que quiere ofrecernos, pero no puede hacerlo si cerramos nuestro corazón el amor por los otros. Pues la Virgen Santa María, decía el Papa, nos ayuda a ser cada vez más conscientes de esto, de la gratuidad y de la grandeza del perdón recibido de Dios para convertirnos en misericordiosos como Él, el Padre bueno, pausado en la ira y grande en el amor. Que así sea.